Bueno, hoy vamos a ver lo que son los 4 estados de conciencia. Es un tema muy bonito. Ahorita vamos a quitar esto de aquí a un lado. Vale. Es un tema muy bonito en donde nos explica en qué nivel de conciencia estamos. Nos explica cuáles son los niveles de conciencia y nosotros nos identificamos a nosotros mismos en qué nivel estamos, ¿verdad? ¿Qué es un estado de conciencia? Resulta de que cuando nosotros vamos por la vida, nosotros tenemos cierto nivel de conciencia sobre nuestro entorno y cierto nivel de conciencia sobre nuestro interior. Por ejemplo, yo puedo ser consciente de quién soy, que soy Rafael, pero mi nivel de conciencia es tan bajo que tal vez no logro ser consciente de quién realmente es Rafael. Puede que no tenga suficiente nivel de conciencia como para saber cuál es el propósito en la vida de Rafael. Hasta ahora solo me he dejado llevar por la vida. La vida me hizo nacer en esta familia. La vida me hizo estudiar en tales escuelas, conocer a tales amigos. Pero yo me estoy dejando llevar como por la marea de la vida. Terminé agarrando una carrera por influencia de mis familiares. Me gradué de esa carrera que tal vez no era la que quería. Trabajo en el lugar donde la vida me dio la oportunidad, no necesariamente el lugar que yo elegí para trabajar. Entonces, hay una gran diferencia entre ser consciente de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, y ser consciente solo de que soy Rafael, así a secas. Entonces hay una gran diferencia entre conocer a Rafael más profundamente y saber cuáles son las decisiones a través de todas mis existencias que me han traído aquí. O sea, es un nivel de conciencia más alto el que se necesita, más amplio, para conocer más a profundidad lo que es Rafael. Ahora, mi persona en este caso. Ahora, ya no digamos mi entorno, nuestro entorno. ¿Qué nivel de conciencia tengo para que mientras estoy dando esta conferencia estoy pendiente de todo lo que sucede a mi alrededor, o estoy completamente dormido e identificado solo hablando? O cuando una persona está viendo televisión, ¿qué nivel de conciencia tiene? ¿Será que el nivel de conciencia le alcanza solamente para prestarle atención al televisor? Entonces está identificado, ha perdido el recuerdo de sí. El nivel de conciencia es el nivel de profundidad que tenemos de la comprensión de nuestro interior y la percepción del exterior. Entonces, en la Gnosis se han identificado 4 diferentes estados de conciencia. Pero mientras tanto vamos a definir más claramente lo que es la conciencia, un estado de la conciencia. Una conciencia puede estar en un estado sumamente oscuro o inferior cuando está completamente gobernada por el ego y no queda ni una sola chispa de luz. Una conciencia está completamente iluminada y extendida en la mayor amplitud posible cuando no tiene ni un solo rasgo de ego y es luz completa, y encima de eso ha pasado pruebas de virtudes. La escalera maravillosa, dice aquí, nos enseña que hay muchos niveles de conciencia. La escalera maravillosa de la que habla la Biblia es sinónimo de los niveles de conciencia. Mientras una persona más avance en la escalera maravillosa, quiere decir que tiene una conciencia más limpia, más amplia, más despierta. Aquí podemos ver que en las escaleras más inferiores tenemos a los que somos los pecadores, la envidia, ignorancia, lujuria, pereza, etcétera, etcétera. Y ya en la parte más alta de la escalera maravillosa, ya podemos ver personas más elegantes, que no parecen estar sufriendo igual que las que están en los peldaños más bajos. Ahora, la escalera maravillosa es prácticamente infinita. Si nosotros ya estamos en un nivel alto en la escalera maravillosa y somos felices ahí con ese nivel del ser, con ese nivel de conciencia,
con ese estado de la conciencia, eso no impide que sigamos subiendo hasta convertirnos en maestros o en devas o en ángeles para alcanzar niveles de felicidad todavía mayores, con niveles de conciencia todavía más amplios. Pero el hecho de estar en esta posición, en una posición de maestro, no impide que sigamos subiendo y sigamos encontrando niveles más amplios de felicidad o niveles de conciencia mayores todavía. Por eso les digo que es prácticamente infinita. Lo mismo ocurre hacia abajo. Pueden haber personas que sufren por sus propios pecados y por el nivel del ser en el que se encuentran, pero eso no impide que sigan bajando y sigan sufriendo todavía con más crueldad. De eso depende del esfuerzo de cada quien. Hasta que llegue a un peldaño tan doloroso y tan sufrido que él diga, no, tengo que cambiar, mientras eso no suceda, pues va a seguir bajando. Y el nivel de sufrimiento va a seguir aumentando. Los niveles de conciencia están atados al nivel de recuerdo de sí que una persona tenga. Mientras más perdamos el recuerdo de sí, mientras más permitamos que el ego se manifieste, entonces las leyes de esos peldaños inferiores nos aturden y nos gobiernan. Mientras más estemos en recuerdo de sí, entonces nos vamos liberando de los reglamentos de estos peldaños inferiores y vamos siendo cada vez más libres. Al mismo tiempo que vamos siendo cada vez más libres, vamos teniendo más conciencia de nuestro entorno y de nuestro propio interior. Eso sí, es la práctica del recuerdo de sí. Ahora, el recuerdo de sí se ve interferido por el ego. Mientras más eliminemos el ego, más fácil es estar en recuerdo de sí. Es un proceso circular en donde una parte ayuda a la otra. El recuerdo de sí ayuda a la muerte del ego y la muerte del ego ayuda al recuerdo de sí. Mientras mayor el recuerdo de sí, más fácil es el trabajo de la muerte del yo. Más fácil, dice, es hacer lo que debemos hacer porque estamos atentos a las órdenes de nuestro Dios interior. La voz del Padre siempre está ahí y siempre nos habla. Lo que sucede es que el ego obstruye la voz del Padre y no podemos escucharlo con claridad. Si nosotros estamos en recuerdo de sí, logramos percibir la voluntad de Dios sobre nosotros, de nuestro Dios interno. Los sentidos espirituales pueden estar escuchando, pero sin el estado de recuerdo de sí, es imposible prestar atención a nuestro interior y lo que nos dice. Como les decía, alguien puede ser clarividente, pero si no tiene recuerdo de sí, por muchas imágenes del futuro que le vengan, a la vuelta te van a matar. Si avanzas por ese camino, te van a robar. Si no detenés a tal persona, se va a pelear con el hermano. Entonces, si bien uno puede ser un clarividente poderoso, pero eso de nada sirve si uno no está en recuerdo de sí. Básicamente, perder el recuerdo de sí es como desconectar la batería de nuestros sentidos espirituales y se quedaron ahí sin nada. O sea, siguen trabajando, pero no nos damos cuenta que están funcionando, que nos funcionan. Entonces la vocalización sirve, sí, pero no vamos a ver progreso si no practicamos el recuerdo de sí. La gnosis se agarra entera, no por pedazos. Alguien no puede decir voy a vocalizar, pero la verdad es que no quiero transmutar. Falso, eso no sirve. Voy a practicar el recuerdo de sí, pero no quiero matar el ego. Falso, eso no sirve. La gnosis se agarra entera, porque funciona agarrándolo todo. Si usted omite alguna parte de la gnosis, pues difícilmente va a lograr progreso. Uno debe darlo todo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los 4 estados de conciencia que están clasificados de acuerdo a las enseñanzas del maestro Samael? Claro, la escalera maravillosa separa de una manera bastante amplia los estados de la conciencia. Sin embargo, el maestro le ha colocado 4 nombres para definir 4 estados diferentes de la humanidad. O de cualquier ser. El primer estado que tenemos es el eicasia. Es el estado más bajo, el estado más inconsciente que una persona con cuerpo físico puede tener. Luego, después tenemos el estado de pistis,
que es cuando una persona por momentos está en recuerdo de sí y a veces no. No crean de que solo los gnósticos pueden estar en recuerdo de sí, eso es falso. Pueden haber una gran cantidad de personas en el mundo que tienen chispazos de recuerdo de sí. Personas exitosas, personas que han aprendido de manera instintiva lo que es recuerdo de sí y la utilizan a la hora de hacer su trabajo y hacer sus actividades diarias. Recuerden que el trabajo dignifica y el real ser, sea o no sea que alguien esté en la gnosis, o sea, en lo que llamamos gnosis nosotros en el mundo físico, sea que esté o no hay una persona, eso no quiere decir que el real ser ha abandonado a su hijo, al hijo, cada persona tiene su padre interno, a eso me refiero. Entonces cada real ser no abandona a su respectivo hijo y lo impulsa a que tenga chispazos de recuerdo de sí. Tal vez alguien no es bueno en nada en la vida, pero el real ser le da chispazos de pistis para que haga su trabajo y sea exitoso, al menos en eso, para no abandonarlo. Y así para diferentes ocasiones. Puede ser que una persona sea un entrenador de básquetbol, por ejemplo, y mientras no tenga chispazos de pistis, no logra motivar de la manera correcta a sus alumnos. Entonces tal vez el real ser le permite tener chispazos de recuerdo de sí para tener una conexión con Dios y en ese momento dar una gran clase de básquetbol y hacer que todos sus alumnos con esa motivación se conviertan en mejores personas. Igual un contador, igual un administrador de empresas y todas las áreas. Y no solo en el área profesional, también en las artes, en la música, en las amistades, en el trato con un hijo. Cada vez que hay un chispazo de pistis o de recuerdo de sí, hacemos cosas increíbles, hacemos cosas propias del ser. Entonces, pistis son chispazos y luego tenemos dianoia. Dianoia es cuando una persona tiene mayores cantidades de recuerdo de sí, un recuerdo de sí un poco más amplio, más constante durante el día. Esto usualmente ya debe ser un esfuerzo de voluntad consciente. Digamos todavía que el pistis podría ser inducido por nuestro real ser. Dianoia y nous también, pero ya debe de haber una colaboración de parte de la esencia, o sea, alguien llega a la gnosis, estudia y dice, bueno, voy a dedicarme a desarrollar el recuerdo de sí al máximo. Entonces ya es un esfuerzo consciente llegar a dianoia. Entonces en dianoia ya hay un estado más propicio o más común, o es más habitual estar en recuerdo de sí y es más propicio para la iluminación, para la eliminación de los defectos. Es más probable que avance más rápido el neófito. ¿Quiénes están en el estado de dianoia? Están aquellas personas que inventan cosas innovadoras, no solo en el aspecto espiritual. También hay personas en el mundo que alcanzan estados dianoicos sin ser gnósticos, sin llegar a la gnosis, sea cual sea el motivo, por impulso de su real ser, por las divinidades que decidieron apoyar a esa persona para que apareciera un descubrimiento científico en específico, sea cual sea la razón, alcanza un estado dianoico. Esos estados dianoicos se le atribuyen a personas excepcionales en el mundo, como científicos con grandes descubrimientos como la cura para enfermedades incurables hasta la fecha, como hacer que las naciones cambien de opinión y dejen de destruir la naturaleza, como personas que hacen cambios radicales en el mundo para en favor de la humanidad. Son estados dianoicos. Personas que alcanzan ese estado. Luego tenemos el nous. El estado nous es un ser completamente iluminado. No tiene ni una sola chispa de ego, nada. El ego está completamente destruido. Y el único estado que existe en ese ser es un estado de conciencia despierta y conciencia perpetua, en donde esta persona sabe por conciencia todo lo que sucede a su alrededor todo el tiempo. Es un estado de nous. Ahora vamos a estudiar estos 4 estados un poco más detalladamente. Estado de eicasia o primer nivel o el primer estado de la conciencia. El estado más inferior del recuerdo de sí. Es propio de personas
que, que poseen pues ignorancia, y lo que es peor, como dice el maestro Samael en varios lugares, no saben que ignoran, ellos ignoran que ignoran. Si son personas que bueno, es propio de la crueldad humana. Todas las historias de crueldad humana, masacres que han existido en la humanidad, es causado por personas que entran en un estado de eicasia. Si una persona estuviera siquiera en pistis, hasta el remordimiento de conciencia le serviría para no dañar a otro ser humano. Sin embargo, cuando uno baja a un nivel tan inferior como lo es eicasia, la voz de la conciencia, el remordimiento de conciencia, los gritos de la conciencia para que uno no cometa tal crueldad, no los escuchamos. Entonces es ahí donde las personas hacen sufrir a otros con crueldad, sin sentir nada, sin darse cuenta que no deberían hacerlo. La voz de la conciencia está completamente obstruida, apagada. Pertenece al mundo instintivo. Todas aquellas personas que funcionan por puro instinto. Me ofende, pues inmediatamente lo ofendo, ni siquiera lo pensó. Me pega, pues le pego. ¿Sí? El mundo instintivo propio de un estado eicásico. Luego tenemos comportamiento brutal, malintencionado, agresivo, estado de eicasia. El hecho de que nosotros no hagamos esto comúnmente, este comportamiento, no quiere decir que no entremos en estado de eicasia. No son grados que se ganan. No es de que, me gané el estado de pistis y ahora estoy en pistis todo el tiempo. No. O sea, nuestro estado de conciencia puede cambiar dependiendo de momento a momento. Puede que alguien pase en estado de pistis de vez en cuando, pero de repente una persona puede volverse eicásica. O sea, está en estado normal y yo, creyéndome buena persona, viene alguien y me insulta y yo inmediatamente, sin pensarlo, lo insulto de regreso y encima le digo cosas crueles que le hieren el alma. Yo no puedo decir que estaba en estado de pistis cuando hice eso. Entré en estado de eicasia, entré en un estado eicásico. Me volví un ignorante, me volví cruel, me volví instintivo, brutal, y entré a un estado infrahumano. Puede ser que incluso alguien tenga la costumbre de entrar a estado eicásico por voluntad propia, como aquellas personas que están acostumbradas que si me insulta, ya va a ver, y se sueltan con crueldad y dañan al otro. Entonces son personas que están predispuestas a entrar en ese estado de manera inconsciente, o sea, no saben, y pues por eso es que se da el tema, para que lo sepamos, ¿verdad? Es un sueño demasiado profundo, entra en estado de barbarie. Aquí está una foto de barbaries que han ocurrido en otras épocas, pero el hecho de que en este tiempo no se utilicen espadas y caballos no quiere decir que nosotros no entramos en estado eicásico, ¿sí? Cada vez que nosotros entramos en esta categoría de esta descripción que estoy señalando aquí, entonces estamos en estado eicásico. Un administrador de empresas, un contador puede ser cruel, ¿sí? Puede ser brutal a la hora de tratar a otro. O un abogado, por ejemplo, sabiendo que la otra persona tal vez no es culpable, se encarga de ponerle una demanda, de hacerlo sufrir, de que sienta por meses que va a ir preso y que al final sí quede preso, de hacerlo quedar en la calle. O una persona que demande a otro con el afán de obtener dinero, ignorando el sufrimiento del otro, ignorando el hecho que le está robando el dinero a través de medios aparentemente legales. Diversas situaciones se pueden dar en donde una persona con elegancia se puede comportar de una manera brutal y cruel hoy en día. Entonces no nos creamos exentos de eso. Pero no por eso debemos odiar a estas personas. De hecho, el mero hecho de odiar a las personas que están en estado eicásico es una muestra clara de ignorancia. Debemos darnos cuenta que todo lo que nos sucede es por culpa nuestra. La ley del karma existe y todo lo que nos pasa es porque lo debemos. Incluso hay karmas que se pagan y se ganan por ignorancia. Tal vez no la debamos, tal vez no merecemos que nos choquen el carro o que alguien nos golpee por accidente,
pero nos lo ganamos por mantenernos en un estado dormido de falta de recuerdo de sí. Entonces, lo mismo sucede al revés. Lo inverso sucede al revés. Cuando una persona está en estado de recuerdo de sí, y cada vez más elevado el recuerdo de sí, pueden haber karmas que una persona se los quita de encima por el mero hecho de estar esforzándose en despertar la conciencia practicando el recuerdo de sí. Y pueden haber problemas que uno se los quita de encima. Entonces funciona para los dos sentidos. En Eikasia uno se gana karmas solo por andar dormido. Tal vez no le pegué a otro en otra existencia anterior, pero por andar dormido estuve en el lugar incorrecto, por no escuchar la voz del Padre. Y lo inverso con el estado de recuerdo de sí puro. Uno evita posiblemente problemas y dificultades que se los merece, pero se los evita solo por estar en recuerdo de sí. La ley divina permite que uno se escape de ciertos sufrimientos. Bueno, el siguiente es el estado de Pistis. Es el mundo de las opiniones y creencias. Las personas que llegan a estado de Pistis ya no se comportan como si fuéramos animalitos instintivos, sino que ya empiezan a dialogar. Estas son personas que empiezan a refutar teorías y empiezan a decir esto es así, esto es asá. Y son las personas que tienen creencias. ¿Qué es una creencia? Por ejemplo, si yo nunca he salido en astral y leí en el libro de Salidas en Astral, o la existencia de Dios, vaya. Si a mí me han dicho que Dios existe pero nunca lo he visto, yo creo en Dios. Sí, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo creer en Dios que haber platicado con Él. Entonces tengo la certeza que existe. Los que están en Pistis tienen prejuicios. Ellos, de acuerdo a experiencias anteriores en su vida, ellos evalúan el futuro. Por ejemplo, si yo soy un empresario, que no lo soy, ¿verdad? Yo, de manera real, yo soy un empleado, ¿verdad?, que trabaja en una universidad. Pero supongamos que soy un empresario y llegan un empleado que siempre le gusta ponerse gorra para atrás. Entonces, este empleado que se pone la gorra para atrás, lo contrato y me roba la empresa. Roba una noche, pues él se encarga de abrir y se roba las cosas y se va. Bueno, ya tengo mi primera impresión de que una persona con la gorra hacia atrás, con camisa verde y zapatos marrón, me robó la empresa. Ok, hasta ese momento no es problema. Pero me ocurre 2 veces más. Vuelvo a contratar otro empleado que se pone la gorra para atrás y me vuelve a robar. Al cabo de 1 año vuelve a venir otro empleado que se pone la gorra para atrás. Señalo que es una persona diferente cada vez. Lo único que tienen en común, el primero con el segundo, era la gorra para atrás y la camisa verde. Y el tercero, que era que solo se ponía la gorra para atrás. Entonces, y la tercera vez que voy a contratar a alguien, ya tengo el prejuicio hecho. ¿Cuál es el prejuicio? De que yo noté que había una concordancia entre los primeros 2 que me robaron, y era que andaban la gorra para atrás. Entonces se me creó un prejuicio. Yo a la tercera persona que vino lo enjuicié anticipadamente sin conocerlo, y solo por el hecho de que venía con la gorra para atrás ya no lo contraté, porque le tengo desconfianza. Yo creo que me va a robar, siento que me va a robar. Entonces los que están en estado de Pistis tienen prejuicios, ¿verdad? Que es que califican a las personas basados en experiencias anteriores. Y muy posiblemente la gorra no tenía nada que ver con que el hecho que me hubieran robado o no. Simplemente fue algo en lo que me identifiqué. Lo mismo sucede para, por ejemplo, novios, novias, esposos, esposas, cuando lo van a traicionar a uno. Cuando se comporta así es que me va a traicionar. Prejuicio. La única manera de saberlo con certeza es estando en un estado de recuerdo de sí más amplio. Hay que estudiar el tema de los celos con el maestro Samael para entender que los celos no son buenos. El ejemplo que acabo de dar induce un poco a los celos por el hecho de querer descubrir si lo engañan uno a uno, pero no es eso lo importante. Pero bueno, eso es tema de otro día. Sectarismo. Son personas que hacen sectas, ¿verdad? Que no tienen, los sectarios son personas que no tienen una base real sobre las cuales basar su religión. Por ejemplo, en la Gnosis tenemos la base del maestro Samael, las enseñanzas de Jesús el Cristo y, por sobre todo,
las prácticas que ayudan a darnos cuenta de que es real. En cambio, un sectarista no tiene ninguna prueba de nada, pero ellos hacen un grupo y ellos dicen, esta almohada tiene poderes divinos, y todos lo creen sin más. O sea, todos están seguros que la almohada tiene poderes divinos. Entonces, la almohada nos ha ordenado que dejemos nuestros hogares y nos vayamos a vivir a un bosque, y se van todos con la almohada. Eso es una secta. Entonces, fanatismo es un deseo exagerado por la religión. Bueno, no por la religión, por cualquier cosa. Ya ven que hay fanáticos del fútbol, etcétera. Entonces, una persona fanática es alguien que hace actividades innecesarias para aquello que quiere. Una cosa es que una persona se esfuerce duramente por la gnosis y crecer espiritualmente, y otra cosa es que uno sea fanático. Entonces, cuando uno hace fanático, uno hace actividades innecesarias, y que muy comúnmente no solo son innecesarias, sino que son contraproducentes, dañan a lo mismo que ellos buscan. Es un deseo exagerado. Cuando digo exagerado es que no debería ser así sobre algo. Teorías de las cuales no existe ningún género de percepción directa de la verdad. Es la conciencia de nivel común de la humanidad. O sea, si bien hay personas que están en estado de icacia, lo más probable es que la mayoría de personas tienen un estado de pistis. Les gusta discutir. Ya hablan de Dios, pero se ponen a discutir. No, mis enseñanzas evangélicas son las reales. No, mis enseñanzas de tal religión son las reales. Entonces, las religiones no son malas, todas son buenas. El problema es que estemos en un estado de pistis y estemos discutiendo de eso. Entonces, pero bueno, los que están en estado de pistis son los que hacen eso. Discuten y luchan entre ellos por sus creencias. Mas si nosotros nos convertimos en investigadores y comprobamos las cosas, las creencias desaparecen. Porque ya no es una discusión, ya no hay manera de discutirlo. Ya sabemos a ciencia cierta por qué es y cómo es. Ya tenemos pruebas. Luego tenemos dianoia. Una persona en estado dianoico es lo poco común en la humanidad. Es la revisión intelectual de creencias. Ya no solo creo algo a ciegas, sino que ya no me dijeron la almohada es divina. A mí, una persona en pistis, le basta con que la almohada sea divina. Vengo yo y sigo la almohada y hago lo que la almohada ordena. Pero en estado dianoico es diferente, porque uno hace una reflexión. ¿De verdad esa almohada tiene poder, es divina? ¿Realmente merece mi atención esa almohada? Entonces ya empieza a haber un estado de reflexión, ya empieza a haber análisis, y uno empieza a separar las partes de aquello para estudiarlo detalladamente y comprenderlo. Ya empieza a haber sintetismo. Una vez que ya separé las partes del objeto de estudio, que en este caso sería la almohada que cree ser divina, vengo yo y le hago un resumen de todo lo que aprendí de ella. Me creo un concepto verdadero y real sobre aquello. No es más que una simple almohada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, solo con este proceso dianoico hasta aquí, si las personas lo hicieran, se extinguiría el fanatismo y se extinguirían las sectas religiosas en el mundo. Solo con hacer este proceso: revisión intelectual, creencia, análisis, sintetismo y conceptualización. Cuando una persona se sienta a hacer este proceso sobre objetos de estudios, y miren que hay personas que ni siquiera estudian nada, o sea, solo creen y ya, y ahí se dejan ir. Pero hay otras personas como Einstein, como Newton, que ellos, o sea, constantemente tienen un objeto de estudio. En el caso de la gnosis, el objeto de estudio somos nosotros mismos. Debemos estudiar nuestro propio interior. Entonces, ¿qué es otra cosa de la dianoia? Otra característica: conciencia cultural intelectual. Soy consciente de la cultura en la que existo. Vivo en San Miguel, en El Salvador, y aquí la cultura es así, así y así, y la estudio y la entiendo. Tiene un pensamiento científico. ¿Qué es un pensamiento científico? Un científico es aquel que descubre cosas nuevas, tiene interés por estudiar lo que ocurre a su alrededor. Si yo soy no una persona intelectual, sino que soy una persona emocional y me gusta mucho la naturaleza, entonces
Aún así puedo ser un científico, de hecho sería mejor. Si a mí me gusta pasar en medio del patio, en medio de bosques, yo estudio el porqué de los árboles, el porqué de esa ave volando, por qué sopla el viento. Es científico, una reflexión. Existen el pensamiento dianoético, estudia los fenómenos y establece las leyes. El pensamiento dianoético, vamos a compartir mejor la pantalla para que la vean. El pensamiento dianoético fue definido en la antigüedad del griego dianoéticos, significa intelectual o intelectivo. Para resumirles todo esto, el pensamiento dianoético son las virtudes del intelecto. Existen las virtudes emocionales como la compasión, como el amor al prójimo, como la benevolencia, como la humildad. Y existen virtudes, esas son virtudes emocionales. Y existen también virtudes intelectuales, como personas como Albert Einstein o Newton, que ellos tenían virtudes intelectuales. Ellos tenían una capacidad de análisis. La capacidad de análisis es una virtud del intelecto. La capacidad de síntesis, que de hecho el maestro Samael también era conocido como el maestro de la síntesis, también es una virtud del intelecto. La capacidad conceptual, la capacidad de crearnos conceptos sobre algo que estamos estudiando. Por ejemplo, yo quiero eliminar un defecto psicológico. Yo necesito mis virtudes intelectuales para hacerle un análisis al defecto, para hacer una síntesis del defecto y para hacerme un concepto del defecto. Necesito mis virtudes intelectuales. Entonces eso es un pensamiento dianoético. El pensamiento dianoético estudia de dos maneras, de manera inductiva y de manera deductiva. Inductivo quiere decir que yo recojo pruebas, como cuando hacemos el análisis superlativo, la autoexploración. Hago un estudio inductivo, recojo pruebas a lo largo de mi vida del defecto psicológico, y de esas pequeñas pruebas me hago una idea general de lo que es el defecto. También está el pensamiento deductivo, que es de que no me enfoco en las pruebas de mi vida para identificar un defecto, sino que lo hago al revés. Primero veo el defecto y a raíz de ver el defecto descubro detalles de él, ¿verdad? Entonces esas dos maneras de comprender las virtudes dianoéticas causan que uno tenga comprensión y estudie cualquier fenómeno de la naturaleza, que en nuestro caso, en la Gnosis, debemos enfocarnos en el estudio de nuestro propio interior, con el objeto de avanzar más rápido en la destrucción de los defectos, para poder así liberar el alma, que es urgente. ¿Vean? Luego tenemos el estado de nous. Es perfecta conciencia despierta. ¿Quiénes están en estado de nous? Los que han eliminado todos sus defectos. Ahí entran Budas, pero no los exime a todos. Hay algunos Budas que han llegado a un estado búdico, pero no han destruido todos sus defectos. Bien decía, no recuerdo quién, no sé si el maestro Samael, pero alguien comentaba una vez que sí pueden existir Budas que tengan pereza, por ejemplo. Un Buda que tenga rasgos de ira. O sea, ha eliminado prácticamente todos sus defectos, pero todavía tiene algunos defectos. Es el estado de Turiya, la perfecta iluminación profunda. Esto lo copié de los libros del maestro. Es legítima clarividencia objetiva, es intuición, es el mundo de los arquetipos divinales. Un arquetipo es un prototipo. Por ejemplo, después de la quinta lengua de fuego, después del quinto grado de misterios mayores, uno con la conciencia despierta, en ese punto los seres ya tienen la conciencia despierta, deben elegir uno de los arquetipos divinales a seguir. Quiere irse por el camino débico, donde se va a convertir en un deva y luego se va a convertir en
en un Deva superior, que se me ha escapado el nombre, pero es como el jefe de grupos de Devas. O puede irse por el camino angélico y se decide convertirse en un ángel. Y bueno, así sucesivamente hay varios caminos o varios arquetipos divinales que uno puede escoger después de la quinta lengua de fuego. El pensamiento noético es sintético, claro, objetivo e iluminado. Entonces, si nosotros vemos cuál es la definición de noético, es la rama de la filosofía que estudia el pensamiento, especialmente el objetivo e inteligible. Se usa habitualmente en la relación con Aristóteles, cuya noética sería su doctrina de la inteligencia, del intelecto, del entendimiento. Entonces, noético quiere decir que utiliza las virtudes más puras del intelecto. Bueno, y luego tenemos el pensamiento. Bueno, aquí había colocado la definición pensamiento noético. Quien alcanza el pensamiento noético despierta la conciencia totalmente y se convierte en Turiya. Palabras del maestro Samael. Luego tenemos lo más alto y lo más bajo. La parte más baja del hombre es irracional y subjetiva y se relaciona con los 5 sentidos ordinarios. ¿Cuáles son los 5 sentidos ordinarios? Vista, olfato, gusto, oído, escuchar, tacto. La parte más alta del hombre es el mundo de la intuición y conciencia objetiva espiritual. En el mundo de la intuición se desarrollan los arquetipos de todas las cosas de la naturaleza. Intuición objetiva. Solo aquellos que han penetrado en el mundo de la intuición objetiva, solo quienes han realizado las alturas solemnes del pensamiento noético están verdaderamente despiertos e iluminados. Turiya. Ningún verdadero Turiya puede soñar. El Turiya, quien ha alcanzado las alturas del pensamiento noético, nunca lo anda diciendo, jamás presume de sabio, es demasiado sencillo y humilde, puro y perfecto. Caminos equivocados por las falsas luces. Es necesario saber que ningún Turiya es medium, ni pseudo clarividente ni pseudo místico, todos esos que hoy en día abundan como la mala hierba en todas las escuelas de estudios espirituales, herméticos, ocultistas, etc. No nos equivoquemos. El ego es astuto y él sabe que lo queremos eliminar y él intenta llevarnos por el camino equivocado. Entonces él nos dice, no, aquí es el camino, no es la gnosis, sino que es aquí, y lo lleva a uno por un camino distinto. Él trata de sacarlo. Bueno, práctica, conjuraciones e invocación. El sello. Hoy tocaba macería, pero creo que este tema no se los he dado todavía. Y las gracias, ¿verdad? Luego, unas referencias de aquí pueden sacar. De aquí saqué muchas de las frases del maestro Samael que habla acerca de la conciencia objetiva. Bueno, hasta aquí el tema. Voy a terminar aquí para pasar a la fase de preguntas.